La hermana María José va a traer la palabra de Dios de Romanos hablando de amor. Amén. Que Dios le bendiga, hermana María José. Dios le bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra de Él. Amén. Vamos a continuar. Quiero contarle que Romanos capítulo 12 es un capítulo muy conocido y que pareciera bastante simple porque es muy claro y realmente este capítulo se predica a sí mismo y es lo que me pasó a mí. Pero antes de poder yo venir a predicarle acá, quiero contarle que tuve realmente que desechar lo aprendido para poder predicar ahora. El Espíritu Santo me llevó por un rumbo diferente. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a leer primero. Romanos 12, 2. ¿Lo tenemos? Voy a leer la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a dejar hasta ahí la lectura por el momento. Le voy a pedir que pueda sentarse usted. Comúnmente cuando nosotros predicamos acerca de este libro o de este capítulo, la mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría de predicadores hacemos, porque yo muchas veces lo he hecho, lo siguiente. Este es Romanos capítulo 12 y nosotros tomamos los primeros 3 versículos y de él sacamos 2 sermones. En este predicamos un poderoso mensaje acerca que Dios transforma la mente a través de la palabra del Señor. Predicamos ese poderoso mensaje de que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable a través del conocimiento de la palabra. Y después, con lo que nos quedó, predicamos una serie de normas, una serie de mandamientos, por decirlo así, de lo que debería de ser la vida cristiana. Es más, el capítulo se titula así. Debo remarcar que no lo tituló Pablo, después se titula así: deberes cristianos. Pero y yo tenía planificado exactamente usar este pedazo para este día, pero el Espíritu Santo hizo otra cosa. Y yo empecé a pensar en el escritor y en el siglo que fue escrito. El escritor es el apóstol Pablo. Y cuando nosotros, aquellos que hemos leído la Biblia en alguna ocasión, acá en la iglesia hemos leído alguna de las cartas del apóstol Pablo, podemos ver que Pablo no era un hombre que dejaba las cosas a medias, que dejaba declaraciones sin conclusiones. Pablo realmente era un hombre que decía las cosas y las decía bien dichas. Pablo era un hombre que escudriñaba para sacar verdades. Tiene frases tan célebres y tan profundas como aquella que dice: ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Tiene aquellas declaraciones que dice lo que es el amor. El amor es benigno, el amor dice que no busca lo suyo, no guarda rencor. Pablo no deja declaraciones a medias. Y entonces, ¿cómo Pablo iba a dejar la declaración de cuál era la voluntad de Dios a medias? No podría ser así, Pablo. ¿Cuántos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? No me convenció usted. Yo creo que venimos cada día para aprender del Señor, amén. ¿Cuántos quieren saber primero voy a preguntar, ¿cuántos aquí son iglesia? Levanten la mano si usted ha nacido de nuevo. Si usted está aquí para conocer más del Señor. No, perfecto, porque aquí, pues yo sería la primera a estar allá afuera quizás.
Nosotros somos iglesia. ¿Y quiénes quieren conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para la iglesia? A ver. Sí, dice el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo. ¿En qué siglo? Realmente Pablo estaba viviendo en una época de alto egocentrismo y ultrahumanismo. ¿Qué quiere decir eso? De personas egocéntricas, que todo giraba alrededor de ellas, y personas que querían exaltar. Humanismo es aquellos que quieren exaltar sus atributos y decir: Dios no existe, yo puedo hacer esto. En esa época estaba viviendo Pablo, y a esa época Pablo ataca a situaciones que se estaban dando en esa época. Es a las que Pablo les va a decir en este momento cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para la iglesia. Tristemente estamos en la misma época. Decía un historiador de misiones: el hombre nunca aprende de la historia. Y es cierto. Nosotros seguimos siendo todo lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Roma. Y hoy quiero hablar y quiero hacer lo mismo que el apóstol Pablo hacía. Hablar acerca, voy a pedir que pongan el tema de los lenguajes del infierno en medio de la iglesia. Muchas veces podemos ver estas iglesias, por ejemplo, cuando Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, y les podemos ver qué bárbaros los que hacían. Pero tristemente, hasta esta época, la iglesia todavía sigue haciendo las mismas y peores cosas. Vamos a hablar acerca de unos lenguajes del infierno que el apóstol Pablo ataca en Romanos capítulo 12. Dice la Biblia, el primer lenguaje del infierno. Si pasan la diapositiva. El primer lenguaje del infierno: egocentristas, altivos y arrogantes. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3 al 9. Romanos capítulo 12, del 3 al 9. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Primer lenguaje del amor que se primer lenguaje del infierno que se manifiesta en la iglesia en Roma y también se manifiesta en nosotros. Y mire que digo nosotros. ¿Cuántos aquí hemos padecido de ego? Bueno, gracias Señor, soy yo. Todos tenemos un poquito, o todos somos humildes hasta que nos tocan las fibras más delicadas de nosotros. Y quiero contar esto porque este capítulo primero me habló a mí para después venir aquí a pararme a hablarles a ustedes. Como ministra, desde el inicio se me quiso ver de menos. Y no estoy hablando de acá, estoy hablando de cuando tenía 19 años y salí al ministerio. Donde quiera que iba, siempre pasaba por las mismas situaciones. Y no me voy a poner aquí a contarle lo pasado porque todo fue para gloria de Dios.
Sin embargo, esto creó en mí una costra que siempre a la menor provocación me ponía a la defensiva. ¿Cuántos aquí andan a la defensiva? Y a la menor situación, mire esto, menor situación, decía yo, ¿qué me va a decir a mí? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Se llama altivez. A la menor provocación había en mí una costra que se llamaba egocentrismo, altivez y arrogancia. Porque bien dice la palabra del Señor que somos siervos inútiles, que a duras penas hacemos lo que tenemos que hacer. Si algo consume a la iglesia es su ego. Y porque me va a decir algo. No me tiene que decir que él es el líder, que ella es la líder. ¿Y quién es? Yo no hago caso. Mire, a veces uno le dice al joven, mire, pásese para allá. Mucho está hablando. Pero mire, en la juventud no es que se valga, pero ya aún llegando a viejo a uno y así, ya da vergüenza, ¿verdad? ¿A cuánto le da vergüenza ser egocéntrico, orgullosos y altivos? Da pena, hermano. Qué importante es saber que el egocentrismo, el orgullo, la altivez es un lenguaje del infierno. Eso es un lenguaje del infierno que está consumiendo la iglesia, que está deshaciendo la iglesia. Es como polilla en la madera. Se ve todo bonito, ¿verdad? Pero usted no sabe cómo está por dentro. Egocentrismo, orgullo, altivez. Pablo dice, miren, hermanos, dice a la iglesia en Romanos, el amor sea sin fingimiento. El amor no sea hipócrita. Ay, hermana. Y por atrás, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hablado del hermano por atrás? Levante la mano, hermano, que yo sé que sí. Dice la Biblia, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Romanos, ¿saben qué? Cada quien aquí tiene su don. Y mire, y si yo soy buena haciendo algo, yo no espero que el fulano sea bueno haciendo eso. Y yo no voy a hablar de él porque no lo hace. Su don es otro. Y así es el cuerpo de Cristo. Mire, yo pienso que si Dios me puede usar a mí, puede usar a cualquiera. Yo soy la persona menos talentosa de la vida. De verdad, yo estaba haciendo fila en otras cosas cuando estaban repartiendo los talentos. Pero yo no voy a ver, yo veo a alguien trabajando con áreas que yo no puedo, yo admiro. No digo, ay Dios, eso acaba la iglesia. El egocentrismo es un lenguaje del infierno. Mire, es en el mismo hogar, en el mismo matrimonio. El egocentrismo es un lenguaje del infierno. En la iglesia, en los ministerios donde usted sirve. Si alguien le dice, hermanito, haga esto, no diga, ¿y esta qué? ¿Es mi líder o qué? ¿Y esta qué? No tiene por qué. Dice la Biblia que cada uno, leímos, ve a su hermano como superior suyo. Ve a su hermano como superior suyo. Mire, yo amo algo de los jóvenes que tenemos. Es que a estos jóvenes usted les dice, después del culto vamos a recoger todas las sillas, nos las vamos a llevar allá, las vamos a lavar, las vamos a secar, las vamos a traer. ¿Y sabe qué van a hacer ellos? Exactamente eso. Y usted no les paga por eso. Cuando ellos hacen ventas, nosotros no les damos nada. A lo mucho el almuerzo. Trátemelo bien. Dice la Biblia, ninguno, diga conmigo ninguno. Dígale de la par, ninguno, dígale. Tenga alto concepto de sí misma. Ninguno tenga alto concepto de sí mismo.
he descubierto que la arrogancia y la altivez son problemas de autoestima realmente. Qué importante es saber que el lenguaje del infierno de verdad se está acabando a la iglesia. Hermano, Dios le bendiga. Qué tremendo, hermano. Ni Dios los merece. Y eso pasa, no crea que solo aquí, pasa en todos lados. Le voy a contar esto. Se transmite en vivo, pero lo voy a contar porque Dios me lo acaba de recordar. Yo tenía en la iglesia, no voy a decir en cuál, una hermana, mire, tan bella, hermano, que sierva para servirle al Señor. Yo le decía, hermana, una vez se me metió a mí, yo estaba bien pequeña, la verdad, y era más impulsiva que ahora. No digo que hoy no, pero era más antes. Y yo le dije, hermana, hagamos el ayuno de Daniel 21 días, pero nosotros sin nada y los entregamos en la noche. Y la hermana era tan linda. Amén, me dijo la hermana. Mire, todos los días, le voy a decir que empezamos el día 1 hasta las 6 lo entregábamos de la noche. Ya cuando íbamos por el 10, como por el 15, ya lo estábamos entregando a las 12. No, el último día lo entregamos a las 10 de la mañana, hermano. Ya no aguantábamos. Esa hermana, ella estaba conmigo, le decía, nosotros teníamos oraciones a las 5 de la mañana en la iglesia. Mire, solo nosotras, esa hermana era linda, especial de parte de Dios, y para mí fue un pilar en ese lugar. Pero usted le decía algo, hermanita, esto y lo otro no estuvo bien, le agarraba un capricho de enojo. ¿Cuántos caprichosos hay aquí? Gracias, hermano, por no dejarme solo. Le agradezco. ¿Sabe por qué nos enojamos cuando nos dicen algo? Es ego. No nos gusta. A mí no me gusta que me digan nada, solo a mí. ¿A usted también? No nos gusta que nos digan nada. Y eso se llama ego. Y ese es un lenguaje del infierno. Que no se sujete a sus pastores, lenguaje del infierno. Que murmura de ellos, lenguaje del infierno. Ese es egocentrismo. Altivez. Segundo lenguaje del infierno. Vamos a ver. La pereza. Dígale de la par. Si usted lo conoce, el de la par, dígale, no sé si se está hablando, dígale. Le voy a contar algo personal. Yo siempre me quejaba con mi mamá, porque mi mamá a las 5 de la mañana, sin tener nada que hacer, esa señora ya estaba en pie y moviendo todas las cacerolas. O sea, era una manera de palangar, bla, 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 bla. Así. Uno se tenía que levantar, hermano. Y dije yo, cuando me fui al ministerio, gracias, Señor. Yo me levantaba a las 8 de la mañana. Pero ¿sabe qué? Yo no sabía que Dios me estaba preparando con mi mamá. Mi esposo se levanta a las 5 haciendo la misma bulla. Y me di cuenta, y yo admiro a Daniel, porque yo a veces me levanto en modo avión, y él da 1000 vueltas en una hora. Sube, baja, vuelve, hace, deshace, vuelve, sube, baja. Por el amor a Cristo. Yo no sé cómo. Yo le digo, vos por eso no engordales, porque comes hasta decir ya no, pero das más vueltas que a saber qué. Yo le doy gracias al Señor por el esposo trabajador que Él me dio. Uno de mis temores al matrimonio era ese, porque yo solo había estado rodeada de hombres que no trabajaban, que su mujer les mantenía. Así, solo ese modelo había visto. Y yo decía, yo para casa, no, yo ni loca, suficiente, yo estoy bien solita. Pero conocí a mi esposo y me di cuenta que él es un hombre trabajador. La pereza. ¿Cómo la pereza es un lenguaje del infierno en la iglesia? Solo hago lo que me corresponde o menos de eso. Eso es una pereza.
Cuando uno no va más allá de ayudar. Cuando uno no va más allá de querer hacer más por Dios. Dice, mire, me encanta esa palabra de Jesús en la palabra donde Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien les pide llevar una milla con ellos, ¿verdad que usted se conoce lo que sigue? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Lleven cuántas? Lleven 2. ¿Y qué es lo que pasaba en la cultura? El pueblo de Israel era esclavo, tributario, pero no le quitaba lo esclavo. Y entonces iba el soldado caminando y se cansaba de llevar lo que llevaba, la armadura, y le decía al judío que iba para hacer un mandado: tomá, llévala. Y él no podía decir no. ¿Sabe qué hacía el judío? Tenía que llevársela hasta donde el soldado dijera. La pereza es un lenguaje del infierno en medio de la iglesia. Sírvale al Señor, hermano. Amén. Sírvale. Que no le tengan que decir, que no le tengan que insistir. Yo recuerdo mi primer servicio en la iglesia, estaba llegadita, y usted sabe que, bueno, en mi iglesia en aquel momento, pues al recién llegado, nada, que estaba en observación, pero inmediatamente yo ahí me reconcilié. Entonces yo tenía un hambre de servirle al Señor, que yo me llevé unas Biblias, de esas Biblias que están en la iglesia, que todo, cuando uno no anda Biblia las agarra y no las cuida. Pues yo me llevé esa Biblia, las empasté, no la llevé a un lugar, sino que yo ni me acuerdo cómo lo hice, pero yo lo hice con la única 50 centavos de papel plateado que pude comprar. Pero tenía hambre de servirle al Señor. No hay que ser perezosos en la obra de Dios, amén. Hay que servirle, porque la pereza en la iglesia y en la vida es un lenguaje del infierno. Dice la palabra del Señor que miremos la hormiga cómo trabaja. Nos da ese ejemplo la palabra y nos la da a través de lo que vemos, la creación. ¿Sabe? En Paraguay hay unos hormigueros. Paraguay es inmenso, es 20 veces, no inmenso, pero es 20 veces El Salvador. Y la población es exactamente la misma. Y hay unos hormigueros de este tamaño. Y son tan grandes que realmente son duros por fuera. No es como el puñito de tierra que nosotros vemos acá. Son enormes. Imagínense cuánto trabajaron esas hormigas para eso. Si nosotros, cada uno de nosotros, reprendiéramos este lenguaje del infierno y empezáramos a trabajar para el Señor, sería otra cosa. Vaya conmigo al versículo 11. Romanos 12:11 dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Diga conmigo: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, para servirle al Señor hay que amarlo. Hay que amarlo. Le voy a decir lo que me pasó una vez. Estaba yo sirviendo en la iglesia. Yo tenía 4 pastores, 2 mujeres y 2 hombres, 2 ancianos eran, una pareja anciana. Y recuerdo, yo estaba de 18, 17 años, y yo estaba limpiando, estaba haciendo algo. Y la pastora tenía una reunión con unos líderes. Yo no era líder en aquel momento. Y preguntó algo. Y bueno, yo sabía. Entonces viene la María José y dice: hermana, eso pasó tal día. ¿Sabe qué me dijo mi pastora? Usted cállese, que no le pregunté a usted, estoy hablando con mis líderes. ¿Sabe qué hice yo? Me di la vuelta, seguí barriendo y llorando, hermano, porque no le voy a decir que no lloré, sí lloré. Pero el siguiente día allí estaba. Y no crees que dije: mante vieja. Sí, como a ver qué se cree. No, yo me sujeté a mi pastora. Y ahí está, cuando nos vemos, Dios le bendiga, pastora, y nos damos un abrazo. Y yo no le guardo rencor, a mí eso me enseñó a no ser metida.
a solo hablar cuando tuvieras que hablar. Y es lo que dice la Biblia, que donde abunda la palabra, abunda el pecado. No me molestaba. Si usted se molesta, ¿sabe qué es? Lo primero, egocentrismo, lenguaje del infierno. Dice la Biblia, sirviendo al Señor. Para uno servirle al Señor hay que tener amor, hermano. De verdad, para servirle al Señor. A veces uno dice, no, yo solo le sirvo al Señor, a mí el fulano, el mengano, el sultano me caen mal. No, hermano, no es así. No es así. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Dejémoslo en todo. Y el siguiente es, ¿a tu quién? A tu prójimo, como a ti mismo. El amor de verdad provoca servicio. No provoca pereza. Que si la hermana fulana va, si el hermano fulano va, yo no voy. No, el amor provoca servicio. ¿Cuántos aman al Señor acá? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Levante la mano y no la baje. Yo diga, yo amo al Señor, estoy agradecido con Él. Todas esas manos levantadas, sírvale a Dios. Amén. Estamos llevando un discipulado con los jóvenes, se llama Sendas. Y este discipulado, yo les digo lo siguiente: si usted ya oraba, no deje de orar. No, que esto no sea simplemente algo que ya hacía, sino que abone. Si usted ya sirve al Señor, no se quede solo ahí, sirva más. Amén. Si usted realmente ama al Señor, no sea perezoso. Si usted realmente ama al Señor, sírvale. Sírvale al Señor. No solo señale lo bueno y lo malo de otros. Usted no es juez. Usted y yo somos siervos. Amén. Siguiente lenguaje del infierno: una vida sin esperanza. ¿Sabe qué dice el diablo a la iglesia? Esto no va a mejorar. Esto va para peor. Qué desgracia. Hoy fui y ni me saludaron. La verdad es que no. Esto no tiene sentido. Una vida, tiene problemas económicos. Ay, Dios mío, voy ganando una fichita y me sale otra cosa. Vamos a duras penas, dice. Sin esperanza. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Qué dice? No lo pierda, téngalo ahí. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un lenguaje del infierno es vivir sin esperanza, vivir pensando que somos atribulados por no ser hijos de Dios. No, un lenguaje del cielo sería que en Cristo tenemos esperanza. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, pero lo que le quiero decir esta mañana es que en Cristo esa situación tiene esperanza. Aun cuando estamos al borde de la muerte, en Cristo tenemos esperanza. Amén. No se termina. Decía el apóstol Pablo, decía que para él vivir, ¿el vivir era qué? Cristo. Y el morir, ganancia. Ganancia. En Cristo tenemos esperanza. Aunque Satanás le diga, no es enfermedad, no. En Cristo tenemos esperanza. No importa lo que pase, en Cristo hay esperanza. Si su situación económica es mala, no se preocupe. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. ¿Cuántos lo creen? En Cristo hay esperanza, hermano. No me canso de decirlo. El lenguaje del infierno en la iglesia es: mire, usted está, Dios está viniendo, estás orando, no pasa nada, Dios no te oye, no te responde, mejor actúa a tu manera porque Dios no va a hacer nada. Ese es el lenguaje del infierno. Pero Dios en su palabra dice: gozosos en la esperanza. Amén. ¿Sabe qué es el gozo?
no es alegría. Una vez una hermana iba caminando y se cayó y todas las hermanas empezaron a reírse. No fue aquí, fue en Chalate. Y todas las hermanas empezaron, la hermana es así. Y la hermana también se reía y no se paraban de reír, decían las hermanas. El gozo del Señor nos tomó. No, usted está burlando del prójimo, le dicen, no fue el gozo del Señor. El gozo del Señor es la calidad de alegría en el alma, aunque esté pasando tribulación. Ese es el gozo del Señor. Cuando usted me ve a mí una sonrisa, mire, créame que es de verdad. Yo no soy de andar fingiendo, no me interesa en lo más mínimo. Yo lo hago desde el corazón porque de verdad a mí Cristo me da esperanza, me da gozo en cualquiera sea la situación. Aunque yo me sienta mal emocionalmente, aunque yo me sienta enojada por algo, Cristo es mi esperanza. ¿Cuántos quieren esa esperanza? ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en Cristo la tenemos, y sin Él no tenemos esperanza. Si usted está acá sin Cristo, este es el día que usted obtenga la esperanza en Cristo. Lenguaje del infierno, dije sin esperanza. Siguiente lenguaje del infierno para la iglesia: la venganza. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer el 14, el 19 y el 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Vaya conmigo hoy de nuevo, hoy al 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y vaya conmigo al 21. Dice de la siguiente manera: no seas vencido de lo malo, sino que dice, léalo conmigo. Perdón, hermano, disculpen. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Voy a hablar más suave porque es que aquí casi no me escucho, entonces creo que me estoy esforzando de más la garganta. Dice la Biblia que usted y yo no debemos tomar venganza, amén. ¿Verdad que eso es claro? Dice la Biblia que el que hierro mata, a hierro muere. La palabra es clara. Dice: no se dejen vencer por el mal. Pero verdad, hermano, que es difícil. Hay que ser sinceros. Es difícil. Si el fulano no me habla, pues yo tampoco. Porque no es solo el asesino, eso también es pecado. Si el sultano me hizo esto, pues yo también. Dice la palabra del Señor: no se dejen vencer por lo malo. Y es algo difícil, de verdad. De verdad es algo complicado. A mí es algo que me cuesta mucho. Dice la Biblia que la venganza es pecado y es un lenguaje del infierno. Es algo que viene en medio de la iglesia. Y mire, tenemos a prójimo peleado con su prójimo, sin hablarse, sin ayudarse, sin bendecirse. Dice la Biblia que bendigan a los que los maldicen. Es difícil, pero debemos saber que la venganza es un lenguaje del infierno. La palabra es clara y le dije, este capítulo se predica él mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Que la venganza no esté en medio de ella, que la venganza no esté en medio del hogar, que la venganza no esté en medio de ningún ministerio, que la venganza, mire, qué triste de verdad es cuando buscamos el más mínimo detalle para hablar del prójimo. La venganza no viene del cielo, viene del infierno. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: ¿saben cuál es la buena voluntad de Dios?
que ustedes no se venguen de su prójimo, que no se desquiten, que no digan, lo haré como Él me hizo. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que paguen el mal, ¿con qué? Con bien. Y eso es difícil. Para nosotros es difícil como humanos, pero es la voluntad de Dios para la iglesia. Que usted pueda servir a quienes le ha dañado, que usted pueda amar, no con hipocresía. ¿Se acuerda lo que decía el versículo 9? No diga, yo le hago el bien al fulano, aunque él me hace el mal, pero yo le hago el bien. No, eso no sirve. Dice la Biblia, el amor sea sin fingimiento. El amor sea genuino. Dice otra versión, que el amor no sea hipócrita, sea sin fingimiento. Hermano, dice la palabra del Señor que aquel pámpano que da fruto es limpiado para que dé más, pero aquel que no da es podado porque estorba. Que la palabra del Señor no venga a su vida y se vaya. Que no entre por aquí como uno le dice a los niños, a los jóvenes, y salga por acá. No tome venganza. Si usted tiene a alguien acá en la misma iglesia al que usted no le dirige ni la palabra, déjeme decirle que ese es un lenguaje del infierno. Vaya y hágalo de corazón y háblele y bendígalo, pero que sea de corazón y no con hipocresía. Que sea de corazón. Dice la palabra del Señor que bendigan a quienes los maldigan. Tristemente todavía se da. Siguiente lenguaje del infierno. Asóciate con los de tu nivel. Vaya conmigo al versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Le quiero preguntar yo a usted, y no me conteste, contéstese usted solo. ¿Quién usted le está influenciando? ¿Con quiénes usted se está acercando? ¿Sabe cuál es uno de los lenguajes del infierno en la iglesia? Los grupitos. Los grupitos. Me importan ellos y lo que ellos digan. Eso. Yo le decía a mi esposo un día, le decía, uno no hay que tener preferencias, todos por igual. Para mí, yo amo a todos los jóvenes de la mismita manera. No hay uno que yo quiera más o otro menos. Nosotros debemos ser así. Debemos asociarnos con las personas que nos edifiquen, que nos suban el siguiente nivel, que vayamos y podamos crecer espiritualmente y no del ego, que podamos encontrar paz y no ira. Se dice que a veces la gente se asocia con los similares a ellos. Usted va a ver ahí los que les gusta orar están orando, los que les gusta predicar están predicando, los que les gusta salir en algún evento están ahí. Hayan asociación y eso está bien. Lo tremendo es aquellos grupos que de verdad dañan a la iglesia, aquellos que murmuran. ¿Cuántos hemos murmurado alguna vez acá? Ya no sea de aquí o de otro lado, donde usted quiera, de su casa, de su esposo, de su esposa. Se murmura. Pero ¿sabe qué? Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Dice la Biblia que nos asociemos con los humildes. Acérquese a aquellos que de verdad le van a llevar a conocer a Cristo, no hablar del prójimo. Aquellos que de verdad, yo le decía a los jóvenes, para mí un amigo es aquel que le dice las cosas, esto y esto y esto no está bien, se lo dice en su cara. Uno que no es amigo le va a decir las cosas, qué bueno, qué bonita manera de pensar, y atrás se lo va a comer. Uno de los lenguajes del infierno es las asociaciones
que dañan al cuerpo de Cristo. Y que el fulano no le habla al mengano porque el sultano se va a enojar. Eso es un lenguaje del infierno. Las famosas mafias, ¿verdad? Hermanos, esto daña a la iglesia, daña su corazón, daña su propósito. Por esto muchas veces no avanzamos. Estamos tan preocupados arreglando lo de adentro y la actitud de nosotros mismos que no podemos seguir más adelante. ¿Cuántos quieren que la iglesia del Señor avance? Amén. Hermanos, no haga asociaciones que le hagan retroceder. No haga asociaciones que le hagan ir fuera del propósito de Dios. Haga asociaciones que le produzcan amor al prójimo, al servir al Señor, que le inciten a servir más a Dios, a buscar más de Dios. Dice la palabra, asóciense con los humildes. ¿Qué más dice el versículo 16? El versículo 16 dice, no altivos, sino con los humildes. ¿Saben qué dice? No sean sabios en su propia opinión. No sea sabio en su propia opinión. No siempre es como yo pienso, amén. Tal vez puede funcionar de otra manera. No sea sabio en su propia opinión. Siguiente diapositiva. La apatía. La apatía es un lenguaje del infierno. Una de las palabras más tremendas del apóstol Pablo es cuando él escribe una de sus cartas y dice, oren por los presos. Y dice lo siguiente, como si ustedes estuvieran presos con ellos. Imagínense esa sensación, o imagínense esa palabra, ore por los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos. No recuerdo en qué año fue, mi familia se fue a vivir a Chalatenango conmigo. Yo ya tenía varios años en la iglesia allá y ellos decidieron irse a servirle al Señor conmigo. Más que todo mi mamá, mi hermano no fue muy contento. Tan inconforme estaba, porque el ministerio nunca es fácil, que él decidió irse de la casa. Y tenía 17 años, gracias al Señor. Tenía 17 años, agarró su mochila, un 24 de diciembre, imagínense el ingrato, es el niño de mi mamá, y se fue. Yo estaba tan molesta con mi hermano. Y se va donde su amigo, que cuando mi hermano se quedó sin dinero, lo echó. Pasaron unos días y él no hallaba, ya no tenía dinero, no hallaba cómo regresar, y su orgullo no hacía que llamar a casa. El orgullo de joven, ¿verdad? Y entonces, en una de esas que andaba en la calle, lo agarra la policía y se lo lleva. Y estuvo como 2 semanas adentro, porque lo acusaban de algo. Y yo recuerdo cuando me di cuenta, yo lloraba, que las señoras de afuera que hacen fila ahí también decían, y usted es la esposa del muchacho. No era la esposa, pero era mi hermanito, era el chiquitito de la casa. Y yo lloraba tanto, me sentía tan angustiada de verdad por mi hermano. Y gracias al Señor pues pudo salir, ¿verdad? Como era realmente. No querían agarrarnos la partida de que él tenía 17 años para tenerlo solamente 3 días. Así que cuando salió, pasó algo. Él estaba en la casa y todo tranquilo. A los 3 días, todos empezamos de esta manera. ¿Qué pasa? Fíjate, mamá, que tengo como una alergia. Yo soy muy alérgica. Tengo como una alergia bien extraña. Y me dice, mamá, mi mami no. Pues yo también, me dice. ¿Y qué será eso? No sé. Y empezamos todos. Llega mi hermana y nos dice, yo ya sé qué es. Dice. Y yo no me acuerdo el nombre, hermano. Pero es algo que está en la cárcel. Es un piojo de la piel. Mire, fue tan terrible eso.
porque absolutamente todo, yo no sé si los chuchos también, como ellos, estos pobres no hablan, ¿verdad? Todos estábamos así, todos, y mire, yo me volví a enojar con mi hermana, estaba tan molesta y todos andábamos así. Fuimos a la unidad de salud y la doctora nos dijo, se van a echar esta crema, tienen que pasar toda la ropa en lejía, en agua caliente, perdón, y hasta los muebles. Tienen que desinfectarlos. ¿Sabe qué pasó? Pedí permiso 3 días a la iglesia. Les dije, no voy a venir ni viernes, ni sábado, ni domingo. No les dije por qué. Ahorita, pero ya pasaron años. No les dije por qué y me fui. Hemos pasado toda la ropa por agua hirviendo. Después, adivine que es algo que yo soy alérgica a la mentada crema que nos dieron. Entonces cuando yo me echaba la crema era como agujas, literalmente, que sentía yo en mi piel. Solo a mí me pasó eso. Y así estuvimos 3 días. Y eso me hace pensar, y siempre me ha hecho pensar en lo que el apóstol Pablo dice. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos. La apatía es un problema de la iglesia, de verdad. La apatía, el no sentir lo que el prójimo siente, el no ponerse en los zapatos del otro, es un problema de la iglesia. Quiero que leamos el versículo 15. El versículo 15 y vamos a leer también el versículo 20. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hoy vaya al 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, acá viene en una ocasión que vino un hermano de Estados Unidos acá y que venía con palabra profética, ¿verdad? Y venía ministrando, y fue hace poquito, pero nosotros tenemos poco de estar acá y aquí estábamos nosotros y toda la iglesia pasó. Y yo también quería que oraran por mí y por Daniel. Entonces yo me jalé a Daniel y me puse aquí, ¿verdad? En la fila. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me hizo sentir cómo la iglesia estaba rota y yo estaba tan entera que no era el momento de dar, sino el momento de ministrar. No era el momento de recibir, perdón, sino el momento de dar. Uno de los lenguajes del infierno en medio de la iglesia es la apatía, el no sentir lo que mi prójimo siente. ¿Qué tan apático soy? Esa es la pregunta. ¿Por quién usted oró esta semana que no fuera familiar suyo, ni cercano, ni amigo suyo? ¿Por quién? Si usted no oró por nadie, somos apáticos. Si usted viene solo aquí al frente a orar por su necesidad, apatía. Pero si usted viene aquí al frente y después de orar por su necesidad, que es muy necesario, ora por la de su prójimo, ese es amor, esa es empatía. Si usted le dice: Señor, sana a esta persona, y lo hace de todo corazón, como sintiendo la enfermedad usted, eso es empatía. Y eso es lo que Dios quiere en medio de su iglesia. Dios no quiere en medio de su iglesia apatía, que vean, no es mi problema, no es mi asunto, yo estoy bien. Es difícil, de verdad. Para mí, yo le voy a decir, para mí Dios me ha traído a este lugar para enseñarme a tener más corazón. Le voy a contar un testimonio que a usted le va a parecer gracioso, pero para mí fue una bendición. Un día, a mí me encanta el cheesecake, me encanta ese, no sé cómo se pronuncia, pero me fascina ese postre. Y una vez nos regalaron del restaurante y yo me lo llevé. Y llegó un familiar de Daniel, que es familiar mío también, inmediatamente se lo di. Y se lo di con tanta facilidad. Y yo me alegré, hermano. Un paso, dije yo. Menos egoísta. ¡Qué bueno!, dije yo. Yo me alegré. Estoy aprendiendo de ustedes. La apatía es un problema de la iglesia. Nosotros debemos ser empáticos, amén. Y siguiente, lenguaje del infierno, y el último. El infierno dice: no busques
estar en paz con nadie. No busques, dice el infierno, estar en paz con nadie. Satanás quiere conflicto. Satanás quiere ira en medio de la iglesia. Satanás no busca que usted y yo estemos en paz con nuestro prójimo. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, y con eso termino, versículo 17 y 18, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Voy a volver a leer este versículo, y dice: y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Satanás quiere destruir la iglesia. Satanás de verdad quiere acabar con su vida espiritual. Quiere acabar con su servicio al Señor. Anda en búsqueda. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, buscando devorarme. Él anda detrás de acabárselo. No lo permite, hermano. Reprenda estos lenguajes del infierno en medio de su vida. No diga, este para el fulano, este para la mengana. No, eso fue para mí. Y si usted lo toma esta mañana, gloria a Dios. Y si no, a mí no me afecta. Hermanos, cierre sus ojos ahí donde está. Y yo no sé si hay algo que usted debe apartar, algún lenguaje, alguna cosa que Satanás ha querido venir a poner a su vida. Yo le invito a que esta mañana usted le diga al Señor: Señor, límpiame. Límpiame. Yo le pido al Señor que me limpie de lo malo, que me limpie de aquello que no le agrada a Él, que ha venido el diablo a afectar, a estorbar. Padre, límpianos, Señor. Y si usted, ahí donde está, ni siquiera conoce al Señor y vive en un mundo lleno de ira, un mundo lleno de venganza, un mundo lleno de tanta basura, este es un buen día para venir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero esa esperanza. Yo quiero lo que Romanos 12 dice. El apóstol Pablo dice: y esta es la voluntad de Dios para la iglesia. Y empieza a decir cada uno de esos versículos: no sean hipócritas, ámense de corazón. Les empieza a decir: no tomen venganza por ustedes mismos. En todo lo que hagan, procuren la paz, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su vida, que usted le sirva más al Señor, que usted valore a su hermano. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Voy a pedir, iglesia, que se ponga de pie. Todos nos ponemos de pie. Y si hay alguien que desea ser transformado, yo deseo ser transformada, yo le voy a decir que pase al frente. Hay tantas cosas de Satanás que vienen a poner Él en nuestro corazón. Y si usted quiere que Dios limpie su vida, quizás usted no tiene todas 8 que mencioné, pero si solo tiene una, ¿por qué no viene al Señor y le dice: Señor, yo te la entrego? Te entrego lo que harás. Te entrego, Señor, mi vida. Te entrego, Señor, límpiame, purifícame, transfórmame. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias. Padre, tú tienes una voluntad buena, agradable y perfecta. Tú tienes, Señor, para nosotros tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo.